El amanecer en Mountain Meadows parecía anunciar un día más. En la travesía hacia el oeste, carretas alineadas, familias preparándose para seguir su camino, niños riendo sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Lo que no sabían era que la muerte los acechaba entre las sombras. 5 días de asedio, una promesa de salvación que resultó ser una trampa y un engaño brutal que terminó con la vida de casi 140 emigrantes. Una masacre disfrazada de justicia, un crimen sepultado en el silencio durante décadas. ¿Cómo fue posible que una comunidad entera participara en un acto de tal brutalidad que llevó a los mormones a asesinar a personas inocentes y culpar a los indígenas de su crimen? Hoy viajaremos al año 1857, al corazón del territorio de Utah, para descubrir la verdad detrás del horror de Mountain Meadows, un suceso que marcó para siempre la historia de los Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, el territorio de Utah era un refugio para los mormones, un grupo religioso perseguido en varias partes de los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Brigham Young, los mormones se establecieron en el desierto de Utah, donde fundaron una sociedad basada en sus creencias y en un férreo control comunitario. Sin embargo, el gobierno federal veía con desconfianza su autonomía y sus prácticas, como la poligamia y el liderazgo teocrático. En 1857, el presidente James Buchanan envió tropas para imponer el control federal, temiendo que Utah se convirtiera en un estado rebelde. Este conflicto, conocido como la Guerra de Utah, aumentó la paranoia de los mormones, quienes temían una invasión y estaban dispuestos a defenderse a toda costa. En medio de este clima de tensión, una caravana de emigrantes conocida como la Caravana Baker Fancher se dirigía hacia California. No eran soldados ni espías, sino familias enteras que buscaban una nueva vida en el oeste. Pero para los líderes mormones, su presencia en Utah representaba una amenaza. La caravana Baker Fancher estaba compuesta por unas 140 personas, en su mayoría familias del estado de Arkansas que viajaban en busca de nuevas oportunidades en California. Llevaban consigo ganado, provisiones y todo lo necesario para establecerse en el lejano oeste. Su ruta los llevó a través del territorio de Utah, donde hicieron una parada para reabastecerse. Sin embargo, su llegada no fue bien recibida. En las comunidades mormonas circulaban rumores de que algunos emigrantes habían participado en la muerte de Joseph Smith, el fundador del movimiento mormón, ocurrida en 1844. Además, se sospechaba que traían noticias de la inminente llegada de tropas federales. Para empeorar la situación, Brigham Young había declarado la ley marcial, prohibiendo a su pueblo vender suministros a forasteros. Cuando la caravana intentó comprar provisiones, fueron rechazados. En respuesta, algunos emigrantes habrían alardeado de su riqueza y afirmado que una vez llegaran las tropas federales, los mormones serían sometidos. Estos rumores encendieron la paranoia entre los líderes mormones de la región de Mountain Meadows, quienes comenzaron a considerar a los viajeros como una amenaza. La situación estaba a punto de volverse mortal. A medida que la caravana avanzaba por Mountain Meadows, los líderes mormones de la región se reunieron para decidir qué hacer. Entre ellos estaba Isaac Haight, un líder local que veía a los emigrantes como un peligro para su comunidad. Su paranoia y fervor religioso lo llevaron a idear un plan despiadado: aniquilar a la caravana y culpar a los nativos Paiute. Los mormones ya tenían una relación tensa con los indígenas de la región, pero en este caso vieron una oportunidad. Convencieron a un grupo de guerreros Paiute de que los emigrantes eran enemigos de su pueblo y los incitaron a atacarlos. Sin embargo, los indígenas no estaban dispuestos a liderar un ataque masivo por sí solos. Ante esto, los mormones tomaron una decisión aún más siniestra. Se disfrazarían de nativos y se unirían al asalto, asegurándose de que no quedara nadie vivo para contar la verdad. Su objetivo era claro:
masacrar a la caravana sin que se sospechara de ellos y así proteger su comunidad de posibles represalias del gobierno de los Estados Unidos. El ataque estaba planeado y los emigrantes no tenían idea de la brutal traición que estaban a punto de enfrentar. El 7 de septiembre de 1857, cuando la caravana Baker Fancher acampaba en Mountain Meadows, el ataque comenzó. Disfrazados de indígenas, los mormones y un grupo de guerreros Paiute abrieron fuego contra los emigrantes al amanecer. La sorpresa fue total, pero los colonos lograron defenderse construyendo barricadas improvisadas con sus carretas. El asedio duró 5 días. Sin acceso a agua ni provisiones, los emigrantes estaban atrapados y desesperados. Fue entonces cuando los atacantes cambiaron de estrategia. En lugar de seguir con el asedio, decidieron engañar a sus víctimas. El 11 de septiembre, un grupo de mormones, esta vez sin disfraz, se acercó a la caravana con una bandera blanca. Aseguraron a los emigrantes que habían logrado convencer a los indígenas de dejarlos ir si entregaban sus armas y se iban pacíficamente. Los viajeros, agotados y sin opciones, aceptaron la oferta. Pero lo que siguió fue una de las traiciones más atroces de la historia estadounidense. Los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Cada grupo fue escoltado por un mormón armado. De repente, a la señal de un líder, los escoltas giraron y dispararon a quemarropa. Los hombres cayeron primero, seguidos por las mujeres y los niños mayores. Los únicos que fueron perdonados fueron 17 niños menores de 7 años, quienes fueron adoptados por familias mormonas. El resto de la caravana fue masacrada sin piedad. Cuando todo terminó, los mormones intentaron ocultar la evidencia enterrando los cuerpos a toda prisa, pero la magnitud del crimen era demasiado grande para permanecer en secreto por mucho tiempo. Tras la masacre, los líderes mormones entendieron que su crimen debía ser ocultado a toda costa. Los cuerpos fueron enterrados apresuradamente, aunque muchos quedaron expuestos a los elementos y fueron devorados por animales salvajes. Para reforzar la historia falsa, los mormones difundieron la versión de que fueron los indígenas Paiute quienes atacaron la caravana sin intervención de colonos blancos. Brigham Young, el gobernador del territorio de Utah y líder supremo de los mormones, fue informado poco después. Aunque no hay evidencia de que haya ordenado directamente la masacre, su respuesta fue ambigua. Protegió a los responsables y evitó cualquier cooperación con el gobierno federal. Cuando las tropas del ejército de los Estados Unidos llegaron a Utah en 1858, encontraron pruebas irrefutables de la masacre. Restos humanos esparcidos por el desierto, relatos de sobrevivientes y testigos que sabían más de lo que decían. Sin embargo, los mormones cerraron filas y se negaron a confesar lo ocurrido. Durante años, los líderes de la iglesia mormona hicieron todo lo posible para que el suceso desapareciera de la memoria colectiva. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. A pesar de los esfuerzos por encubrir la masacre de Mountain Meadows, los rumores y las pruebas físicas eran demasiado evidentes para ignorarlas. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos intentó llevar a los responsables ante la justicia, pero los mormones protegieron a sus líderes y se negaron a cooperar. Sin embargo, con el paso del tiempo, las presiones aumentaron. En 1874, casi 17 años después de la masacre, las autoridades finalmente lograron arrestar a John D. Lee, uno de los líderes mormones que había participado activamente en el ataque. Lee fue el único en ser juzgado y condenado por el crimen, aunque se sabía que muchos otros mormones habían participado en la matanza. El juicio fue largo y polémico. Lee afirmó que simplemente obedecía órdenes y que la masacre había sido aprobada por altos mandos de la iglesia mormona, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes contra Brigham Young.
En 1877, John D. Lee fue ejecutado por fusilamiento en el mismo lugar donde ocurrió la masacre, en Mountain Meadows. Sus últimas palabras reflejaron su amargura, afirmando que había sido usado como chivo expiatorio por aquellos que realmente habían planeado el ataque. Con su muerte, el caso quedó prácticamente cerrado. Ningún otro responsable fue llevado ante la justicia, y la Iglesia mormona tardó más de un siglo en reconocer oficialmente lo sucedido. Pero la historia no había terminado. Lo ocurrido en Mountain Meadows seguiría dejando una marca imborrable en la historia de los Estados Unidos. La masacre de Mountain Meadows se convirtió en una de las mayores atrocidades cometidas contra emigrantes en la historia de los Estados Unidos. Durante décadas, los hechos fueron distorsionados, encubiertos o simplemente ignorados. Sin embargo, los descendientes de las víctimas nunca dejaron de buscar la verdad. A finales del siglo XX y principios del XXI, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzó a reconocer gradualmente su participación en la masacre. En 2007, en el 154 aniversario del ataque, la Iglesia expresó su profundo pesar por lo sucedido, aunque sin admitir responsabilidad institucional. Mountain Meadows sigue siendo un lugar de memoria y controversia. En la actualidad, el sitio del ataque es un monumento histórico nacional, donde se recuerda a las víctimas con placas y memoriales. Cada año, descendientes de los emigrantes y miembros de la comunidad mormona se reúnen para conmemorar lo sucedido. La masacre es un recordatorio de cómo el fanatismo, el miedo y la manipulación pueden llevar a tragedias inimaginables. Nos muestra el peligro de la paranoia colectiva y la importancia de cuestionar el poder cuando éste se ejerce sin escrúpulos. Hoy, más de 160 años después, Mountain Meadows sigue resonando como una advertencia del pasado. La verdad puede tardar en salir a la luz, pero nunca desaparece por completo. La masacre de Mountain Meadows es un capítulo oscuro en la historia de los Estados Unidos, una tragedia donde el fanatismo, el miedo y la desinformación llevaron a una matanza despiadada. No fueron soldados en el campo de batalla, sino hombres, mujeres y niños inocentes, víctimas de una traición imperdonable. Este episodio nos recuerda que cuando una ideología se impone sin cuestionamientos, el peligro es inminente. La lealtad ciega puede llevar a justificar lo injustificable, y la manipulación del miedo puede convertir a personas comunes en ejecutores de actos atroces. A pesar de los intentos por encubrir la verdad, el tiempo demostró que la historia siempre encuentra una manera de salir a la luz. Hoy, Mountain Meadows no solo es un sitio de memoria, sino una advertencia de lo que puede suceder cuando la intolerancia y la paranoia toman el control de una sociedad. Porque la historia no es solo el pasado, sino un espejo del presente.